aprendí la lección y traje mi Biblia. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 4 al 6. Si alguien quiere leerlo en voz alta, puede hacerlo. Si no, lo leo yo. ¿Amén? ¿Hay alguien que quiera? ¿Sí? La Marilyn lee re bien. La Marilyn lee re bien. Efesios 2. Capítulo 2, versículo del 4 al 6. Amén. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Padre amado, qué maravillosa obra has hecho en Cristo. Gracias por tu amor. Gracias, papito, porque tú sabías que nosotros, por tu gracia, íbamos a creer en la obra de tu amado Hijo Jesús. Gracias, papito, que aquí estamos reunidos en tu nombre y para tu gloria y honrando a tu Hijo Santo y glorioso por la obra que Él realizó en la cruz del Calvario para todos y por todos nosotros. Gracias, Padre, queremos que tú compartas tu palabra. Nadie tiene autoridad, ni menos yo, para compartir esta palabra tan hermosa, tan linda que es la tuya, papito. Por eso la asistencia de tu Espíritu Santo sea ahora sobre cada uno de nosotros, el que comparte y los que escuchan, para honra y gloria tuya. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creo que es necesario conocer y recordar el pecado que está en nuestro medio y en nuestras vidas, porque muchos de nosotros podríamos ignorar el conocimiento acerca de esto y eso podría ser un error fatal. ¿Usted conoce todos los pecados que hay? ¿Podría estar practicando algún pecado que usted no sepa? Y a pesar de que podríamos estar haciéndolo en ignorancia, igual tan, ¿cierto? No hay excusa. Nos conformamos con evitar los pecados en los cuales podemos ser apuntados con el dedo. Esos grandes pecados donde uno entra y dice, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos grandes pecados? Eso, el adulterio, la fornicación, ¿no es cierto? Todas estas cosas que no se pueden ocultar y son un poco vergonzosas, ¿no es cierto? Pero hay pecados que son sutiles, que son muy pequeñitos, que no tienen tanta importancia, pero la verdad es que si hacemos caso o ponemos atención a la palabra de Dios, y que ésta dice, la paga del pecado es muerte, y lamentablemente no hace distinción entre un pecado grande o un pecado chico, o un pecado mediano, o un pecado por ignorancia, como recién lo dijimos, porque en Hebreos 2:2 dice, todos los pecados reciben justa retribución. No me voy a escapar yo de ningún pecado, por muy pequeñito que sea, sino que me van a tirar las orejitas y el Señor me va a hacer doler. O también un pellizconcito, ¿no es cierto? Los papás, ¿cómo hacían entrar ahí a que los hijos se dieran cuenta que estaban haciendo algo malo? Pellizcón. Le estaban metiendo la patita, pellizcón. Mi mamá, pellizcaba fuerte.
ustedes son expertas en puntería, ¿cierto? A mí no, nunca me hicieron nada de eso. Dentro de las consecuencias del pecado está la depresión, inseguridad, el miedo, las enfermedades, la desazón del alma, la incertidumbre, la inconformidad, el enojo, la agresividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? El pecado conlleva a que nuestro ser se sienta con este tipo de cosas. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué estoy sintiendo esto? ¿Y por qué estoy deprimido? Hoy no me hablan porque hoy día ando deprimido, ando con la depresión. Lo digo por experiencia propia, no estoy echando la culpa a nadie, ¿no es cierto? Porque a veces hacemos cosas que no son agradables a Dios. Bien, mi hermana, gracias. Ahora los que están llenos de la virtud del Señor, ¿qué pasa con ellos? Están rebosantes de gozo, de paz, de alegría, optimismo, esperanza, y son capaces de proyectarse en nuevas obras, en nuevas edificaciones, en nuevas construcciones, en nuevas extensiones para servir al Señor. ¿Quiénes son esos? Los que están llenos de la virtud del Señor. ¿Sí? ¿Han visto algún hermano lleno de gozo, de alegría, que dice, echémosle para adelante, vamos aquí, y se ríe todo el rato, y es simpático, agradable, y podemos preguntarle, oye, ¿y por qué tú estás tan alegre de eso? Nosotros le preguntamos, este cabrón está andando todo el día sonriente, porque está lleno de la virtud del Señor, ¿cierto? ¿Hay alguno así en nuestro medio? Yo conozco, ¿quién dijo no? ¿Ah? Yo conozco a varios. Mire la hermana Andrea cómo se ríe, y sonriente, hermano. ¿Ve? Está llena de la virtud del Señor. Ahora, quizás debamos hacer una definición del pecado, ¿no es cierto? Quizás la mejor definición de pecado sea la que aparece en 1 de Juan 3, capítulo 3, versículo 4, que dice: el pecado es infracción de la ley. Cualquier otra cosa que sea el pecado, en su centro mismo, es una infracción de la ley de Dios. ¿Está claro, cierto? Dios tiene leyes. Antiguamente se le dio leyes a los judíos, a los israelitas en ese tiempo, ¿no es cierto? Pero siempre han existido leyes espirituales. Desde antes de que Dios diera la ley al pueblo de Israel, había leyes espirituales, ¿no es cierto? Incluso Caín y Abel, ellos sabían que tenían que adorar a Dios y trajeron, uno trajo ofrendó un corderito, el otro trajo vegetales, qué sé yo, y había ahí una diferencia, porque había una ley, había algo que Dios había dictaminado, había una regla, una directriz que Caín pasó por alto. Entonces, todo pecado es transgresión de la ley. Nadie puede decir, yo no conozco la ley de Dios, por lo tanto yo paso por cualquier parte y no me puede pasar nada, porque yo ignoro la ley de Dios. No, señores, no es así. Nosotros tenemos algo que nos puso Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, que se llama conciencia, señores. Ahora, también, puesto que toda injusticia es pecado, como dice 1 Juan 5:17, toda injusticia quebranta la ley de Dios, y al final todo pecado se hace en contra de Dios mismo. Aunque usted peque contra un niñito, aunque usted peque contra un perrito, aunque usted peque contra algo inofensivo, pero usted está pecando, está ofendiendo a el Señor. Por lo tanto, no tenemos que minimizar los pecados, porque todos van a parar o van a ser traducidos como ofensas al Señor. Ahora, el pecado es contrario a Dios, afecta a toda la creación. Aún el pecado más pequeño puede acarrear un
castigo eterno. Así dicen los teólogos. Yo no sé, yo estoy diciendo lo que dicen ellos. También se puede decir que el pecado es una ausencia o un desorden del bien. Es la ausencia del bien, es un desorden. Y aquí hay un teólogo que lo voy a nombrar, que se llama Stanley Horton. Stanley Horton hizo una figura para que comprendiéramos en la práctica una ilustración para que podamos discernir bien el pecado. Horton dijo lo siguiente: por ejemplo, la sal de mesa es la unión del sodio con el cloro, cloruro de sodio, ¿no es cierto? Pero dice que el cloro solo y el sodio solo son nefastos, porque uno se inflama, el otro es tóxico, no se pueden utilizar, no sirven para nada o no nos benefician porque están en desorden, en desequilibrio. Pero cuando está junto el cloro con el sodio o el sodio con el cloro, nos bendice. Usted puede cocinar sin sal. Cuando usted quiere hacer una comida rica, ¿qué es lo que le echa? Y si no le echa sal, queda desabrido, no se siente el sabor de ninguna cosa. Pero la sal realza el sabor. Así dice Dios que es el pecado. Nosotros debemos estar en un equilibrio entre la voluntad de Dios y mi voluntad, ¿no es cierto? Debemos estar unidos y juntos somos de gran bendición. Gloria al Señor. Ahora, así también nosotros debemos estar en equilibrio con la palabra de Dios y su voluntad, como recién lo dijimos. La Biblia enseña que una actitud, fíjense bien, usted siempre tiene buena actitud, porque dice que una actitud puede ser tan pecaminosa como el acto mismo del pecado. Por ejemplo, pone aquí, ¿no es cierto?, que el hecho de mirar a una mujer con ojos de pasado para allá es lo mismo que el adulterio. Es lo mismo que si usted hubiese cometido un adulterio en hechos, sin la S, haya cometido en el hecho el adulterio. Así lo dijo Jesús, ¿no? Amén. Si miras a una mujer para codiciarla, ya has pecado con ella. Otro pecado, ¿no es cierto?, que es una actitud pecaminosa, es el hablar mal del hermano. Juzgar al hermano es como como homicidio, ¿no es cierto? El que aborrece a su hermano es homicidio. Y es una actitud. Yo podría decir, yo nunca he hecho nada, yo a todos los hermanos los quiero, aunque por dentro sé que hay un hermano que tengo una actitud pecaminosa y Dios la ve. Amén. Y Dios la ve más encima, o sea, ni siquiera la puedo ocultar. Amén. Gloria al Señor. También hay pecados, ¿no es cierto? Pecados que son pasivos. Por ejemplo, en Lucas dice, en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso yo creo que lo practicamos. Y de eso quizás, yo tengo 38 años de evangelio, quizás tengo cerros con ese mismo pecado. El saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y es muy común en nuestro medio, digo en la iglesia, no acá, pero en nuestro medio es común. Y yo no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer nomás. ¿Sí o no? Yo podría ir, pero no voy a ir. Yo podría ofrecerme, pero no me voy a ofrecer. ¿Sí o no? ¿Cuántos han dicho eso? A ver, el Señor le está mirando. ¿Cuántos han dicho, podría ir, pero no voy a ir? Que vayan ellos. ¿Cierto? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Cierto? Amén.
Entonces también dice, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado, pero también aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Si usted sabe la voluntad de Dios para hacerla, ¿por qué no la hacemos? Si nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque aquí sabemos cuál es la voluntad de Dios, hasta el instituto bíblico para que nos abran los ojos, ¿por qué no la hacemos? Y una pregunta seria, ¿por qué? Si sabemos hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Qué hay ahí en el corazón? Rebeca. Esta es la Rebeca que se porta re mal. Rebeldía podría ser, ¿no es cierto? Debemos distinguir entre clases de pecado. El pecado natural. El pecado natural, ¿no es cierto?, es aquel que entró porque cuando Adán desobedeció, Dios maldijo la tierra y entonces ahora vemos que los tiburones se comen a la gente, que hay terremotos, se caen los edificios, mueren cientos de miles de personas, hay aluviones, ¿no es cierto?, hay deshielos, hay, ¿qué más?, catástrofes de todo tipo, porque hay un desequilibrio en la naturaleza, ¿no es cierto? Los perros que lo muerden a uno cuando el perro debería hacer caso. Tengo cualquier cicatriz de perro. Es cierto. Entonces hay pecados naturales que vienen por lo mismo, las mismas enfermedades, ¿no es cierto? La pandemia, yo todavía me acuerdo de la pandemia porque me hizo sufrir la pandemia. Yo salía a trabajar igual, no, yo gritaba, pero el Señor me guardó. Las enfermedades son, ¿no es cierto?, consecuencias de nuestra maldición, de la maldición que Dios pronunció a la tierra por ser pecadores. Ahora hay pecados que son por inocencia, y estos son los pecados que cometen la gente que sus facultades mentales no están bien, ¿no es cierto? De repente en una iglesia hay una joven que tiene nació con una hidrocefalia, por ejemplo, y le pega a otra, le saca la sangre de narices, es un pecado, ¿no es cierto?, inocente, y no hay nada que hacer en eso. Pero hay otro pecado, y estos son los pecados que nos interesan a nosotros. El pecado moral, ¿cierto? El pecado moral es el quebrantamiento de la ley de Dios producido por las criaturas en plena libertad y voluntad. O sea, que yo puedo resistir ese pecado, o yo puedo oponerme a ese pecado, pero yo lo consiento, lo acepto y lo hago a sabiendas de que es malo. Y tengo todas las facultades para evitarlo. No solo lo veo y digo, pucha, no puedo evitarlo, lo podemos evitar. Eso es lo más interesante de todo. Ahora, el Señor le dijo al joven rico, el joven rico le preguntó, ¿no es cierto? ¿Qué le preguntó? ¿Qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Han hecho estos pecados ustedes? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo hemos hecho esos pecaditos? Si alguno lo hemos hecho, estamos medio fritos porque Dios aquí dijo que había que hacer eso, ¿no es cierto? Pero más aún, el joven lamentablemente se fue porque él tenía un tesoro en su corazón. Cuando Jesús le dijo, sí, todo esto has hecho ya, ahora entrega todo lo que tiene, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y ahí quedó de manifiesto que el joven tenía un tesoro en su corazón. Y la pregunta viene, pero de caja. ¿Qué tesoro tiene usted en su corazón? Que a pesar de no adulterar, que a pesar de no robar,
que a pesar de ser un buen hijo, de honrar a padre, a madre, a pesar de no quebrar un huevo, como se dice, no va a poder entrar al reino de Dios como el joven rico y va a tener que alejarse entristecido porque tiene un tesoro en su corazón. Y la pregunta es, ¿qué tesoro tengo yo en mi corazón? Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi trabajo, mi empresa, mi dinero, mi profesión, mis estudios. ¿Qué tengo en mi corazón? Como el joven rico, ¿qué tenemos en nuestro corazón? Gracias, Señor. Nuestro tesoro debe ser nuestro Señor Jesucristo y su doctrina. ¿Está dispuesto o dispuesta usted a entregar ese anhelo, a entregar por lo cual usted sueña, lucha, se desvela, anhela por conseguir a Cristo y vivir su doctrina o su palabra? ¿Está dispuesto a entregar ese tesoro que lo ha amasado desde que entró al Evangelio? ¿Siguió amasando ese tesoro? ¿Está dispuesto a entregarlo? Porque el Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, el que no aborrece su vida, ¿no es cierto? Porque el Evangelio es caro. El Evangelio costó una vida santa. El Evangelio es muy caro, es muy oneroso. Nadie pudo pagar el precio que pagó nuestro Señor. Por lo tanto, Él tiene derecho a pedir que entreguemos nuestro tesoro. Tiene derecho a que entreguemos nuestras cosas. El que ama padre, madre, hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. El que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Por eso digo, estas cosas las sabemos y yo las sé, pero me pregunto a mí mismo, ¿estoy dispuesto a entregar mi tesoro? ¿Estamos dispuestos como iglesia a entregar nuestro tesoro? Hay pecados que le llamamos pecados ocultos, ¿no es cierto? Dentro de los pecados ocultos está especialmente lo que practicaban los fariseos, que era la hipocresía. Aquí, ¿no es cierto?, la hipocresía significa que es una forma en la cual la apariencia externa no se condice con lo que tenemos internamente, ¿cierto? Somos hipócritas. Más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque